Seguramente más de una vez te has topado con videos de este curioso animalito. O quizá también es muy probable que tengas uno, ya que el hurón es el tercer animal más famoso de Occidente. Sobra decir por qué. Es cariñoso, juguetón y extremadamente lindo. Pero también, este pequeño ser está lleno de fascinantes curiosidades. Por ejemplo, ¿sabías que ha compartido vida con los humanos desde antes incluso que los patos y los conejos? ¿O que era la mascota favorita de los monarcas de Inglaterra? Quédate hasta el final del video para descubrir estas y más curiosidades sobre uno de los animales más hermosos de todo el planeta. Encontramos las raíces históricas de los hurones en el Antiguo Egipto, sobre el año 3700 a.C. En esta época se empezaron a domesticar a los hurones con el propósito de cazar ratones y ratas, aunque más tarde lo cambiaron por el gato, ya que estos últimos soportaban mejor las altas temperaturas propias de Egipto. Así que es posible que los hurones se hayan domesticado incluso antes que los propios gatos, aunque no es un hecho seguro. En torno al año 450 a.C., los griegos y los romanos retomaron a los hurones con el mismo objetivo que los egipcios. De esta forma empezaron a extenderse por Europa y Asia. Su cuerpo estrecho y alargado, junto con su perfecta agilidad, los hacía únicos a la hora de sacar conejos y otros animales de la madriguera, y así conseguían mantener a raya a los roedores. De hecho, como ya lo mencioné, eran incluso mejores que los gatos a la hora de cazar las plagas. En esta época el hurón no estaba bien visto por los granjeros, ya que también era común que se comieran a las gallinas y demás animales de menor tamaño. El primer escrito conocido se encuentra en la obra de Acarnians, escrita por Aristófanes. En ella se utiliza el término caza de hurones para satirizar a sus oponentes políticos. Tiempo más tarde, en el 350 a.C., Aristóteles, en su obra Historia Animal, se refirió a un turón similar a una comadreja. Sí, turón con T, ya que así se llama la versión salvaje del animal que una vez domesticado conoceríamos como hurón. Posteriormente, algunos otros escritores, en el año 300 a.C., narran la relación de los hurones con los agricultores en la región norte del Mediterráneo. El historiador Plinio el Viejo es la primera mención que tenemos después de Cristo. En su obra Historia Natural hace mención del uso de los hurones, mientras que Isidoro de Sevilla comenta de una criatura usada para cazar conejos, a la cual llamó furo, derivado del latín furonem, que significa ladrón. Una curiosidad es que si bien los hurones no aparecen específicamente en la Biblia, en las primeras traducciones del Antiguo Testamento se traduce una palabra particular como hurón, específicamente en el Levítico capítulo 11 versículo 29. Se hace referencia al hurón dentro de los animales que no se pueden comer. Algunos historiadores del siglo XI dicen que los normandos llevaron a los hurones al Reino Unido, en donde posteriormente fueron utilizados para huronear, que es el término que se le da a la caza deportiva con hurones. En Alemania, San Alberto Magno menciona la utilización de los hurones en el vestido, aunque esto probablemente se trataba de una confusión con los armiños, primos cercanos de los hurones y que resultan muy similares, aunque la principal diferencia es que estos son mucho más pequeños, salvajes y su colita termina siempre en una punta negra. Volviendo a la parte del ropaje, la piel de los armiños era muy cotizada entre la nobleza desde que se les conoce. Incluso en la actualidad, aunque es ilegal su caza, sigue siendo bastante buscada. Esto principalmente debido a su suavidad. Muy probablemente hayas visto alguna pintura de un monarca con esta especie de capa blanca con puntitos negros. Eso se trataba justamente de la piel de armiño. Como curiosidad, la bandera de Bretaña, esta que estás viendo en pantalla, está inspirada justamente en los armiños. En Asia tenemos la mención de que en 1221 el gran conquistador Gengis Khan utilizó hurones para cazar en Afganistán. Le gustaron tanto que adoptó uno albino como su mascota de compañía. Las primeras referencias en Inglaterra mencionan que la corte real hizo uso de los hurones en los años 1223 y 1281. Se restringió el uso exclusivo para la nobleza en 1319, hasta que el rey Ricardo II emitió un decreto para permitir a un miembro de su corte el uso de hurones para cazar.
Por otro lado, por medio de un decreto en 1390, prohibió su uso los domingos, así como la posesión para aquellos cuyo salario no excediera los 40 chelines, lo cual era muy alto para esa época. La Inglaterra medieval tenía leyes muy extrañas, como limitar el tamaño de los sombreros o prohibir morirse en determinados lugares o días, pero eso ya lo veremos en otro video. Entre los siglos XV y XVI, los hurones fueron protagonistas de una serie de poemas escritos en Inglaterra, lo que hizo que se comenzaran a popularizar en toda Europa. Tanto así que en las cortes francesas de Luis XIV y XV existió un juego de cartas y un baile llamado Le Furet, hurón en francés. Los primeros indicios de los criaderos de hurones se describen en 1468. También por esas épocas, Leonardo da Vinci pintaría La Dama de Arminio, la cual retrata a una mujer en compañía de un hurón. Se piensa que no es un armiño como dice el nombre, ya que como mencioné anteriormente, estos animales son agresivos, mucho más pequeños y con la punta de la cola siempre negra. Además de que en ese momento de la historia, la nomenclatura solía variar mucho. La reina Isabel I de Inglaterra obsequiaba hurones a los miembros favoritos de su corte, además de que fue retratada acompañada de un hurón blanco, o quizá quisiera un armiño por su pequeño tamaño, aunque realmente esto es imposible de saber. En 1875, la reina Victoria contaba con un ejemplar albino como mascota. Se piensa que los hurones llegaron a los Estados Unidos hasta el siglo XVIII, dentro de unos transatlánticos en los cuales eran utilizados para el control de las plagas, aunque otros autores afirman que los hurones arribaron a América provenientes de España en 1875. A mediados del siglo XIX, en Estados Unidos, se establecieron los primeros criaderos cuya práctica continúa hasta la fecha. A la ciudad de New London, Ohio, se le puso el sobrenombre de Ferretville, o Ciudad Hurón, debido al gran número de criaderos que existen en la zona. En países como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Bélgica, Suiza, España, entre muchos otros, los hurones utilizados como animales de compañía han tenido un repunte muy importante. Tanto así que algunos autores consideran que en Norteamérica, los hurones se han convertido en la tercera mascota más popular, solo después de los gatos y los perros. Este video fue dedicado a mi creadora de contenido favorita, su ilustrísima merced Dina Pichaski, cuyas redes estarás viendo en pantalla. Te invito a seguirla y a que veas algunos de sus videos sobre historia y mitología. Sin más por el momento, los dejo, para que junto con la diosa eterna del juicio final, continúen escribiendo su propia historia.